Pero nada de esto puede estar ajeno a la lectura política de cómo se resolvió esta crisis o de cómo se procesó esta crisis. Coincido en que el intendente jugó a las escondidas y que se basó más en encuestas o en imágenes o en una visión de cierta clase media o de cierta estructura de prejuicios. Realmente repudio ideológicamente el refuerzo de aquellos prejuicios respecto a las personas con más necesidades que se organizan y reclaman. Me parece que el decreto fue sintéticamente dicho: miren, ustedes tienen derecho a ser pobres y que nosotros los ayudemos desde el Estado, pero guarda si se organizan y reclaman, porque van a ser sancionados. Y en el fondo, más allá de que uno no está de acuerdo ni con el acampe, ni con la toma de las viviendas o la usurpación, lo que uno también reconoce es que la necesidad, si está, genera un derecho, como decía Eva Perón. Y en función de eso me parece que lo que se hizo fue contrario a lo que se pregona. Se actuó con un nivel de distancia. Yo cuando escuchaba al intendente decir que había armas y que por eso no había ido, no fue él, pero fueron las trabajadoras sociales. No fue él, pero fue la gente de División Juventud. ¿O son antibalas los trabajadores sociales y los jóvenes? ¿Qué son, los nietos de Matrix, que pueden esquivar las balas? ¿Por qué él, que es el máximo responsable, no se apersonó? A nosotros nos decía el fiscal: yo pasé todos los días. Lo que pasa es que no me bajé del auto para no generar un conflicto. Y cuando el municipio salió a anunciar un éxito, en el cual la cosa se había resuelto y muchos se habían ido, yo pasé y me di cuenta que estaba la misma cantidad de familias que antes. Entonces, ¿cuál es el éxito con la gente encerrada entre alambres y en manos de la policía? ¿Cuál es el éxito cuando la gente reclama algo que es justo y en lugar de actuar con firmeza y decirle: no está bien usurpar, estas casas no van a ser para ustedes, hay otras familias que tienen los mismos derechos, pero van a ser escuchados y atendidos cada uno de ustedes? ¿Cómo se puede llevar el viernes y el sábado a entrevistar 60 familias o 70 familias si ya estaban entrevistadas en el momento de la toma? ¿Por qué hubo que entrevistarlas 2 veces? ¿O adentro no se las había tomado? ¿Qué confianza se genera en un trabajador social cuando la lista que se elabora en base a una entrevista de un trabajador social va a ser utilizada en un decreto para sancionar y quitar beneficios? ¿Cuál es el criterio de cercanía que tiene una estructura de desarrollo social cuando algunos de sus principales referentes hablan de fuerzas políticas de izquierda que agitan a la gente, hablan de pobres que son utilizados, habla de personas que no se pueden organizar por sí mismos y reclamar las situaciones en las cuales están expuestas y están sumidos? ¿Por qué no entender que las personas, cuando se cansan de esperar en una situación de injusticia, deciden tomar por sí mismas el reclamo y organizarse? El nivel de organización que tenían estos vecinos era desastroso. Vos hacías una asamblea, 7 tipos tomaban una decisión y a los 20 minutos la cambiaban. Así estuvimos de las 8:30 de la noche hasta las 12:30 de la noche con uno de los grupos. Hicimos como 62 asambleas. Y de pronto empezaban a gritar: no vamos nada, no vamos nada, hasta que venga la policía, y otra vez arrancábamos de nuevo. Y nosotros lo que queríamos decirle: en el momento en el cual nos saquen de acá, en el momento en el cual llegue infantería, a uno de ustedes se le cae una cacerola y hace ruido, y alguno se come un palazo. Y había chicos, había un anciano discapacitado, casi ciego, muy, pero muy, muy bajo de peso, que lo tuvieron que sacar entre 2 personas. Había un bebito que lo sacaron adentro de una olla grande de aluminio entre 2 señoras, las iba a caracterizar, entre 2 señoras que la podían llevar a él y me podían llevar a mí dentro de la olla, caminando mientras lo amacaban, mientras lo sacaban. Esa fue la situación que nos encontramos. Matrimonios jóvenes que debían 3 o 4 meses de alquiler, y cuando alguien que estaba dentro de la toma, porque la toma fue distinta el viernes que el domingo, el viernes había 30 o 40 familias que bien se sabía que iban a tomar ese lugar, y que fueron las que organizadamente se retiraron en el momento en el cual dialogaron con el servicio social. Y eran los mismos beneficiarios de Villa Quilmes que ya tienen adjudicada su casa. Que eran las personas que alguien les dijo: vayan a defender sus casas porque si no se las van a ocupar. El tipo que llegó el lunes, llegó porque alguien desde adentro lo llamó y le dijo: venite, no pasa nada, y yo sé que vos tenés la necesidad. Muchos tipos que debían 2 y 3 meses de alquileres y que ya en cualquier momento los iban a desalojar, se fueron ahí porque era la que tenían. Otros que estaban hacinados con sus familias, porque vivían en una casita muy pequeña, 2 o 3 grupos familiares, aprovecharon ahí a ver si sacaban. Hay una canción de Abonicio que se llama La Virgen de la Villa, y que dice, le reza el tipo, dice: te pido un milagrito, aunque sea un vuelto chico para que puedan zafar. Muchos de los tipos que estaban ahí fueron porque están jugados.
no eran delincuentes. Lo que estaban buscando era alguna solución. ¿Qué era lo peor que les podía pasar? Volver al mismo hábitat donde estaban antes. Lugares precarios. ¿Por qué se instalaron tan fácilmente en la plaza? Porque en los lugares que vivían no estaban mucho mejor. Ahora, agitar los peores prejuicios de la comunidad bahiense de parte de un gobierno que se dice progresista me da vergüenza. Me da vergüenza que se trate a todos los pobres de vagos, de personas que no quieren laburar, que quieren sacar ventaja en base a los derechos de los demás. Muchas de las personas que estaban ahí iban a laburar, querían laburar, tenían trabajo, pero tenían trabajo de 2.500 mangos. No llegaban a los 3.000 pesos. Y tenían trabajo 2 meses, 3 meses, 4 meses y después estaban 1 o 2 meses parados. Entonces no podían afrontar un alquiler de 1.000, 1.200 pesos. Hasta tal punto en el cual cuando los entrevistó la municipalidad reconoció que eso era cierto y por eso les dio 80 alquileres. Entonces, me parece que lo complejo, lo que hay que aprender de esto, es que a veces la necesidad se cansa de esperar. A veces la necesidad sale a reclamar desde otro lugar. ¿Sí? Y me parece que en ese sentido hay que pensar tantas veces que se hace acá un homenaje a Eva Perón. Una persona que podía detener el auto cuando había una persona esperando en el Banco Nación a las 4 de la mañana para que abrieran y recibir algún beneficio. Una persona que hacía correr a la gente que estaba alrededor de ellos para atender rápidamente cuando había una necesidad. ¿Dónde está ese espíritu? ¿Dónde estaba Mujica? ¿Dónde estaba Angelelli? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los que laburan por los pobres y hicieron una opción preferencial por los pobres? ¿De cuál de los dos lados del alambrado? Esas contradicciones ideológicas, nosotros tenemos la tranquilidad de no haberlas vivido. Apenas hubo un interlocutor del oficialismo, nos comunicamos. El señor presidente del cuerpo es testigo. El señor presidente del bloque es testigo. Las personas de desarrollo social son testigos. Apenas tuvimos un teléfono para comunicarnos, porque había alguien que estaba trabajando en el mismo sentido que nosotros, lo llamamos y tratamos de mediar. Nunca agitamos en una situación distinta. Nunca especulamos políticamente. Que un paracaidista que no fue elegido para ser intendente, que hace poco tiempo que está en Bahía Blanca y que tiene un registro automotor en Bariloche alquilado, me venga a decir a mí que hace más de 20 años que milito, que yo me enorgullezco de usar a los pobres, o que me alegro porque alguien no salió herido, es una vergüenza. Y a ese tipo yo le pierdo el respeto. Y lo digo con toda la tranquilidad de haberle metido. Cuando nosotros empezamos a participar, sabíamos que nos iban a salir a decir que estábamos agitando, porque sacábamos los patas del plato de la corporación política. Nosotros sabíamos que hay muchos dirigentes políticos que se deciden a jugar a la escondida. Cuando hay un quilombo así, que les agarran problemas de presión o que tienen problemas para salir o para venir. Sabemos que hay personas que lo que se ponen a mirar es una encuesta a ver qué dice la nueva provincia respecto a qué piensa la gente sobre la gente que está en la plaza. Yo escuché decir que era una vergüenza que esos negros estuvieran viviendo y comiendo ahí. Y se lo escuché decir a gente que habla en nombre de Perón, y en nombre de Evita, y en nombre de aquellos pobres que le sostuvieron el 17 de octubre y cada una de sus necesidades. Esa discusión política es la que hay que dar. A mí me tiene sin cuidado lo que dice el intendente. Le perdí el respeto. Aquel que se hace guapo con los más pobres y después negocia con los que tienen al TEC y no manda esas situaciones acá y no quedan en claro, yo no le tengo respeto. Ahora, yo no me puedo hacer el guapo con el tipo que está viviendo en una situación hacinado con sus hijos. Yo estoy haciendo una reforma en casa y fui a buscar 2 bolsas de Claucol a un corralón. Se largó esa tormenta que se largó un día, me parece que era un jueves, un viernes, una tormenta bárbara. Mucho viento y mucho agua toda de golpe. Lo primero que pensé fue la plaza, los colchones, los pibes. A la hora y pico vengo para acá. ¿Cómo puede ser que un funcionario con sensibilidad social no haya pensado lo mismo? Que no haya roto los protocolos o lo que le decía alguna encuesta y haya dicho, bueno, loco, vamos a ver qué pasa. Son seres humanos, son vecinos, son pibes. Eso es lo que me indigna. Agradezco a aquellos que siempre buscaron el diálogo, que lo subo en el oficialismo y que lo subo en la oposición. Rechazo a aquellos que jugaron a la escondida por una especulación política, porque la clase media piensa otra cosa. Rechazo a aquellos que agitaron los peores fantasmas respecto a la gente más necesitada por especular políticamente y no quedar pegado con una nota. Y valoro que la gente reclame lo que es justo y lo que muchas veces a través de conferencias de prensa, a través de anuncios, a través de videoconferencias, se les dijo que eran sus derechos. Porque si son sus derechos está bien que los reclamen, no con usurpaciones, no con hechos violentos, no rompiendo bienes públicos, pero sí organizándolo y reclamándolo. Y no
reconozco como la única forma de organización un solo partido político o un gobierno de turno. Cada uno se puede organizar como quiere y con quien quiere, siempre y cuando lo haga dentro de la normativa vigente. Gracias. Tiene la palabra el concejal Rafael Morini.